Conforme vamos creciendo, nosotros nos vamos dirigiendo hacia metas, ¿verdad? Hacia objetivos, hablando de cosas. Pero, por ejemplo, cuando estamos quizás en competencias deportivas, ¿verdad? Pues a lo mejor nuestra meta es los 100 metros o quizás el que nosotros vayamos cumpliendo, no sé, un maratón, una carrera, algo así. El chiste es que todo esto tiene que ver con que nosotros nos vamos dirigiendo hacia un punto, hacia un objetivo, ¿verdad? Y a veces nuestras elecciones en cuanto a esos objetivos, pues no son las más buenas o correctas de acuerdo a la voluntad que Dios tiene para con nosotros, ¿verdad? Hay una palabra en Lucas capítulo 13, versículo 24, en donde el Señor Jesús nos dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Esta puerta a la cual se refiere el Señor Jesús aquí es una puerta, ¿verdad?, que tiene que ver con la entrada al reino de Dios y con la salida de este mundo. Y realmente Él nos dice que nos esforcemos, ¿verdad?, para poder entrar por esa puerta. Cuando tú no conoces de Cristo y te hablan de esa puerta, pues dices: no, esa puerta tan chiquitita, tan pequeñita, tan estrecha, tan angosta, ¿cómo voy a entrar por ahí? Y muchas veces es porque precisamente aman el pecado y no quieren dejarlo para poder entrar por esa puerta. O también aman los placeres del mundo y no quieren dejarlos para poder entrar por esa puerta. Para aquellos que no están dispuestos también a hacer ningún esfuerzo por la salvación de su alma, saben, conocen, escuchan, saben que Jesús viene pronto y sin embargo no quieren hacer nada por ser salvos, no quieren hacer nada por conocer de ese Dios, ¿verdad?, en el cual nosotros sí creemos. O también para aquellos que confían en su propia justicia y piensan que merecen ser salvos debido a su propia bondad. Hay mucha gente que dice, ¿verdad?, no, pues yo hago caridades a orfanatorios, a hospitales, construyo esto, construyo lo otro, o sea, ya con eso yo me gané el cielo, ya con eso yo me gané mi salvación, ¿verdad? Y están equivocados, ¿verdad? Porque también la palabra nos dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no es por lo que tú haces, es por la fe en el Señor Jesucristo que tú tienes esa salvación. Y ahora bien, esa puerta, ¿verdad?, por la cual es la única puerta, no hay forma de poder rodearla. Muchas veces pensamos o creemos que, pues esa es la puerta, pero me han dicho, existen otros caminitos que te van a llevar a esa puerta, o existen otras puertas, no sé, hablando de lo que es la idolatría, ¿verdad? No, rézale al santo fulano, a la virgen no sé qué, a la aparición de esto, o no sé cuántas cosas más, ¿verdad? Y todo ello, ¿verdad?, realmente no son puertas falsas. Esas puertas no existen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de antemano que la única puerta que tenemos para entrar al cielo es a través del Señor Jesús, ¿verdad? Es la única puerta, ¿verdad? Y obviamente cualquier persona que reconozca su condición, ¿verdad?, de pecador y quiera ser salvo, puede pasar por esa puerta. No hay nada que te lo pueda impedir, solamente tú mismo. Si tú tomas la decisión, puedes cruzar esa puerta. Ahora bien, a veces pensamos que por el hecho, ¿verdad?, de que a lo mejor fuimos muy malos, pero muy malos, hicimos cosas que Dios no puede perdonar. Y es que nosotros a lo mejor conocemos personas que están a nuestro alrededor, en el trabajo, en la calle, y quizás a veces el Señor te da la gracia, ¿verdad?, te da algunas palabras y la persona se acerca a ti y tú empiezas a platicar con la persona. Y la persona te empieza a decir: no, es que a mí Dios no me puede perdonar este pecado porque yo fui esto, yo fui aquello, yo fui un ladrón, un asesino, o sea, he quitado la vida. Y Dios dice que no debemos de quitarla, que Él es el único que la debe de tomar. Entonces,
pensamos que todo ese tipo de condiciones o de pecados no son perdonados. Y se nos ha dicho una y otra vez, Dios te perdona todo, ¿verdad? Un ejemplo muy claro que nosotros podemos ver en la palabra de Dios es el caso de Pablo, ¿verdad? Todos conocemos quién es él, ¿verdad? Él fue uno de los más grandes perseguidores del pueblo de Dios, de la iglesia cristiana. Los persiguió con una furia, con una hazaña tremenda, ¿verdad? Que realmente cuando él vino a los pies de Cristo, cuando él tocó esa puerta, cuando él tuvo ese encuentro con Jesús y tocó esa puerta, ¿verdad? Y esa puerta se le abrió y él pudo entrar. Los primeros no le creían. ¿Por qué? Porque había sido esa fama que él tenía, ¿verdad? De seguir al pueblo de Dios y de matarlo para aquellos que confesaban a Jesús como su Señor y su Salvador. Entonces, en este caso, él fue perdonado, ¿verdad? Y nosotros eso lo podemos ver muy detalladamente en el capítulo 9 de Hechos, ¿verdad? Y así como él, quizás hay otras personas que siguen quizás haciendo cosas que a Dios no le agradan, como fue el caso de el rey Manasés, ¿verdad? Y vamos a la palabra a ver un poquito acerca de este rey, qué fue lo que hizo. Yo les voy a pedir que me acompañen a Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos 12 en adelante. Más luego, para hacer un preámbulo de Manasés. Manasés era de 12 años cuando él comenzó a reinar, ¿verdad? Y reinó por 55 años. Este rey hizo muchas cosas en contra de Dios, construyó ídolos, construyó templos, sacrificaba, ¿verdad?, a ídolos, ¿verdad? Y hacía muchas cosas que Dios ya había dicho al pueblo de Israel que no debía de hacer, sobre todo siendo él un rey. Obviamente si es un rey, todo lo que él haga, ¿verdad?, pues obviamente lo demás lo hacen. Sin embargo, a pesar de que hizo tantas abominaciones, que edificó tantos altares, que además hacía adivinación, enseñaba todo ese tipo de cosas que realmente Jehová le desagradan, es abominación a Jehová, perdón. Sin embargo, él llegó a un punto en su vida en el que fue puesto en angustia. Y es precisamente el versículo 12 que dice, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de eso, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gión, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová. Y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza. Y mandó a Judá que sirviese a Jehová Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en el nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y cómo fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos, antes que se humillase, he aquí todas estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y los sepultaron en su casa, y reinó en su lugar, Amón, su hijo. Es quizás para muchos muy difícil creer que una persona como él, siendo rey de un pueblo, haya hecho tal atrocidad ante Dios. Hizo muchísimas cosas que de antemano nosotros sabemos que no son prohibidas, que no son correctas. Y muchas veces aún a pesar de eso, las hacemos. En el caso de Manasés, cuando llegó su momento, ¿verdad? Porque él ya había escuchado, él tuvo padres que le enseñaron acerca de la palabra. Sin embargo, cuando llegó un punto, ¿verdad?, en el que tocó fondo, él acudió a Jehová, él acudió a Dios.
Así que allá afuera puede haber muchas personas que puedan decir que no pueden ser salvos porque su pecado es tan grande. Yo creo que no puede haber pecado tan grande ni tan difícil que Dios no pueda perdonar. Muchos de los que ya hemos entrado por esta puerta, ¿verdad?, que yo les comentaba al principio, que ya somos salvos, ¿verdad? Muchas veces también nosotros sabemos, como nos dice ahí la palabra, esforzaos, ¿verdad?, para poder entrar por esa puerta, ya que muchos querrán entrar y no podrán. El hecho de que nosotros nos esforcemos no implica de que, bueno, ok, yo ya hice mi oración, ya soy salvo, ya, eso es todo. Ese es todo mi esfuerzo. O sea, a veces decimos, no, pues yo ya toqué la base y soy salva, punto. Los demás no importan. Y no es así, ¿verdad? Dios siempre nos toma en cuenta para aquellos que ya le aceptamos, para aquellos que ya hemos cruzado por esa puerta estrecha, que obviamente no nada más es el que nos quedemos sentados, sino que utilicemos los medios que Él ya nos ha dado para que le busquemos a Él, ¿verdad? Y para que podamos atender con diligencia, ¿verdad?, el compartir a otros el Evangelio, las buenas nuevas. También eso implica que nosotros somos responsables. Muchas veces también nosotros no aceptamos, ¿verdad?, o no nos damos cuenta de que cuando ya tenemos a Cristo tenemos la responsabilidad también de compartir a otros. Algunos estamos conscientes, otros quizás no tanto. Y obviamente eso no es nada fácil, puesto que quizás aquellos que no venimos de hogares cristianos, nos fue difícil, tuvimos mucho conflicto con aquellas cosas que adorábamos del mundo, ¿verdad? Y para dejarlas nos costaron bastante. Hubo un conflicto, hubo una lucha muy grande entre lo que es continuar con ello o seguir a Dios. Tenemos mucho pleito, quizás algunos todavía, porque acordémonos que vamos camino a la perfección, ¿verdad? Todavía no estamos en esa plenitud completa en la cual Dios nos llama a que nos vayamos preparando. Ahora bien, el enemigo obviamente no está cruzado de brazos, no está así de que, ay, pues ya se fue, ya aceptó a Cristo, ya lo dejo ir. No, sigue, ¿verdad? Busca poner trabas, busca, ¿verdad?, que esa persona regrese otra vez a su, ¿cómo se puede decir?, a sus lugares, ¿verdad?, que vuelva a regresar con él, que rechace a Jesús, ¿verdad? Y obviamente eso hace que también nosotros como cristianos, ¿verdad?, como hermanos quizás mayores, emprendamos batalla, emprendamos lucha en contra de él, ¿verdad? Y esa lucha muchas veces que tiene que ver en nuestra vida personal, pues muchas veces es también hasta en contra de nuestra propia familia. En mi comunidad, en verdad, estaba yo comentando con mis hermanos que nos reunimos ahí, acerca de que precisamente es la batalla que muchas veces tú tienes que tener, ¿verdad?, cuando vienes a los pies de Cristo. Nos comentaba una hermana, dice, bueno, cuando mi hijo vino a los pies de Cristo, ¿verdad?, y él se entregó a su vida, él fue el que abrió el camino. Y costó mucho porque el resto de la familia no lo podíamos apoyar. Costó bastante. Le dolió mucho, ¿verdad? Sin embargo, al ser el pionero, al ser el que comenzó a luchar en contra del enemigo, ¿verdad?, para ganar a su familia para Cristo, ahora nosotros podemos ver la victoria de Cristo en esa familia, ¿verdad? Porque nosotros nos hemos dado cuenta cómo poco a poco los miembros se han ido agregando a nosotros como familia en Cristo. Todavía nos faltan algunos, pero la gran mayoría el Señor ya los tiene a sus pies, ¿verdad? Y eso es algo que no es fácil, porque eso implica una lucha, eso implica una batalla, eso implica que en algún momento dado hay problemas, hay situaciones que te hacen llorar, hay situaciones en las cuales tú dices, no puedo más, ¿verdad? Sin embargo, nosotros conocemos que cuando tú atraviesas esa puerta, el que está a tu lado es Dios, el que te va a dar esa valentía de continuar adelante hasta llegar a la meta, que es Cristo Jesús, es Él.
Y esa batalla que nosotros tenemos no es tan fácil de lidiar, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque nos bombardea el mundo. ¿Qué hay en el mundo? Están los medios de comunicación. Yo realmente no quería mencionar esto, pero me comentaban que murió un cantante muy famoso, americano, no sé qué, y muchos, ay, pobrecito, que no sé qué. Yo dije, ahorita ya está en el infierno. ¿Por qué no tenía Cristo en su corazón? ¿Verdad? Y a lo mejor muchos pueden decir, ay, pues qué cruel. No, esa es la verdad, esa es la realidad. Cuando tú no tienes a Jesús, cuando tú no estás de acuerdo, viviendo de acuerdo al estilo de vida de Él, no estás con Él simplemente, estás fuera de Él, estás fuera de lo que es el plan y el propósito para tu vida que Él tiene para ti. Ahora bien, muchos en el mundo, volviendo a eso, se esfuerzan precisamente por riquezas, se esfuerzan por quizás tener cierta educación, ¿verdad? Pero no se esfuerzan por tener la salvación de Cristo. Y eso es muy triste, porque muchas veces es lamentable ver que hay personas, no tengo nada en contra de la educación, lo aclaro, ¿verdad? Es bueno prepararse, es bueno estudiar, porque todo eso Dios siempre lo utiliza con un propósito para su bien. Pero es muy triste ver, por ejemplo, que otros niños en otras culturas, su educación es aprender a usar armas, su educación es aprender a causar problemas en la sociedad, ¿verdad? Y eso realmente es muy lamentable, porque Dios no creó precisamente al hombre, ¿verdad?, para que tuviera ese fin. Él tiene otro plan, Él tiene otro propósito, pero solamente es para aquellos que deciden tomar sus caminos, es para aquellos que deciden caminar junto con Él. Ahora bien, nosotros debemos de esforzarnos y ser precisamente cristianos, ¿verdad? Pero no flojos, sino ser cristianos que realmente nos esforcemos en Él, en tener la vida conforme a lo que Él quiere, no conforme a lo que nosotros deseamos. Cuando nosotros somos, ¿verdad?, conforme a lo que Dios quiere, la vida de Él es mucho mejor que lo que nosotros deseamos, es mucho mejor de lo que nosotros anhelamos. Quizás algunos puedan pensar que ya me estoy pasando de límites, ¿verdad? Pero yo te pregunto, de acuerdo a tu vida en este punto, en este momento, en este instante, ¿tú ya estás listo para ir delante de la presencia de Dios? O sea, tú puedes decir, ¿sabes qué? No, ya, si ahorita Dios viene, yo estoy listo para presentarme delante de Él. Yo creo que muchos tenemos que reflexionar si realmente estamos, y no es que los esté cuestionando, porque yo sé que cada uno de nosotros va a entregar cuentas delante de Dios acerca de ello. Pero realmente se nos ha ido instruyendo a lo largo de nuestro caminar en el Señor de cómo debemos de prepararnos, de cómo debemos de estar santificándonos constantemente con Él, ¿verdad? Leer la palabra, orar, alabarle, buscarlo. Pero muchas veces todas esas cosas nosotros no las ponemos en práctica. Nos volvemos como flojos de que, ay, ¿sabes qué? Hoy me levanté 5 minutos más tarde, no voy a tener mi devocional. Ay, al rato cuando vaya camino no sé qué. Y lo vamos dejando, y lo vamos dejando, y lo vamos dejando. Y a veces cuando te das cuenta ya avanzó la mitad del día y tú no has tenido ese tiempo con tu Señor, ¿verdad? No has tenido ese tiempo con Él. Y muchas veces también quizás no estamos aceptando esa invitación, ¿verdad?, de estar precisamente con Dios. En Lucas 14, vamos para allá. Lucas 14, versículo 15 al 24, nos habla de la gran cena, ¿verdad? Y en esta cena, o en esta parte de la palabra, ¿verdad?, nos habla acerca de que Jesús estaba precisamente compartiendo con los discípulos, y uno de ellos, ¿verdad?, dice aquí la palabra,
Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, ya que todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, sea hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que no, pues ya soy salvo, ya tengo mi invitación, ¿verdad?, para estar allá en el cielo, o sea, ya, eso es todo. Y a lo mejor me afano en hacer otras cosas, ¿verdad?, que no tienen que ver con las cosas espirituales. Y sucede como esto. Cuando ya viene el Señor, cuando ya te están diciendo: ah, no, es que yo tengo esto, ah, no, es que yo tengo lo otro, y te excusas y te excusas y te excusas, ¿verdad? Y te desvías de lo que es realmente, ¿verdad?, para lo que tú fuiste creado, ¿verdad? Por ello es que también vuelvo a hacer énfasis en que dice la palabra en Lucas que muchos querrán entrar y no todos podrán. ¿Por qué? La venida del Señor también sabemos que ya está cerca, ¿verdad? Y que es un tiempo en el que todavía tanto la iglesia como aquellos que no le conocen pueden buscarlo y todavía Él puede ser hallado. Isaías 55, 6 y 7 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Nosotros sabemos, quizás ya lo hemos leído, ¿verdad?, que Dios está pronto a venir por su iglesia, por su novia, pero recordemos también que no todos somos novia. Y eso es algo que a lo mejor a algunos no les importa. Dice: ay, con tal de que esté yo en la fiesta, ¿qué más da si soy novia o soy invitado? Y ¿sabes qué? No. Todos debemos de buscar por ser novia, siempre. Y muchas veces eso implica que tú tengas que cambiar muchas cosas en tu vida. Que tú tengas que realmente alejarte de lo que es el pecado. Porque a veces se nos hace fácil: ay, poquito, ay, esto, ay, lo otro. Y muchas veces todo eso entra precisamente por lo que son los medios, ¿verdad? Todo lo que es los medios de comunicación, las redes sociales, ¿verdad? Ahí a lo mejor alguien pone un post y dices: ay, qué chistoso, y le das like. ¿Por qué? Porque se te hizo chistoso y se te hace fácil, ¿verdad? Sin embargo, Dios nos pide que nosotros le busquemos realmente a Él. Y si hay algo, ¿verdad?, que no vaya conforme a lo que Él quiere, le pidamos perdón. Él es amplio en perdonar, Él es un Dios hermoso y Él es un Dios realmente que ama a su pueblo, que ama a sus hijos. Y muchos de nosotros somos sus hijos y no va a haber cosa que Él no nos pueda perdonar, pero realmente tenemos que ser rectos delante de Dios. Y eso es lo que muchas veces a nosotros, a algunos como jóvenes, nos lleva, hablando específicamente a nosotros los jóvenes, ¿verdad?, nos lleva a que muchas veces el mundo nos jale más, nos atraiga más que lo que realmente Dios quiere que tú busques, que tú hagas. La riqueza, el lujo, la fama y todas estas cosas por las cuales la gente de hoy vive, el día de mañana, cuando el Señor venga, van a ser cosas vanas. Y el estilo de vida y la salvación de Dios por la cual hoy desprecian, ¿verdad?, llegará a ser lo más deseado, lo más importante que quieran tener, y ya no la van a poder tener.
A veces entre nosotros mismos, ¿verdad? Nos exhortamos los unos a los otros en buscar al Señor, en alentarnos, ¿verdad? Sin embargo, hay uno que dice, ay, no, ¿sabes qué? Yo ahorita no, ahorita le doy prioridad a esto. Prefiero, no sé, ver un partido de fútbol, o prefiero ver un concierto X, o prefiero escuchar esta música. Y se te hace fácil. Sin embargo, si tú rechazas, si tú no conoces a Cristo y tú rechazas esa invitación, la cosa se va a poner fea. Proverbios 1, del 24 al 31. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Es tremendo porque a lo mejor nosotros no ponemos mucha atención en cuál puede ser la consecuencia de nosotros alejarnos del Señor, de nosotros decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué, ya no quiero saber más. Esto es lo peor que tú puedas estar anhelando, lo peor que tú puedas estar deseando. Menospreciar la salvación, menospreciar un estilo de vida conforme a lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque el final es un final realmente de muerte. El hecho de que el Señor nos esté diciendo todo esto es porque Él quiere que seamos cristianos de hechos y no de verdad. ¿Me acompañan a 1 de Juan, capítulo 3, versículos 18 al 24? Y dice la palabra: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que le pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Si yo realmente soy un cristiano, ¿verdad? O una cristiana verdadera, todo esto yo debo de verlo, ¿verdad? En mi vida. Yo necesito saber si realmente es Dios el que gobierna mi corazón, ¿verdad? El que guía mi voluntad, el que dirige mis decisiones, ¿verdad? Mis elecciones. Eso se ve todo reflejado en mi vida, ¿verdad? Y muchas veces nosotros creemos que es así, pero solamente tú y Él conocen exactamente cómo está tu corazón, si realmente Él está ahí o no. Recordemos que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón es creer, ¿verdad? Con el corazón y confesar con la boca. Entonces, cuando nosotros realmente hemos creído, sabemos de antemano que el fruto del Espíritu se manifiesta. Y a lo mejor no se manifiesta de la misma manera, ¿verdad? Sí sabemos que el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo eso nosotros ya lo tenemos, es fruto del Espíritu, pero quizás no se manifiesta de la misma manera en unos que en otros. Es muy variable, ¿verdad? Algunos son muy amorosos, algunos son muy alegres, algunos son muy tranquilos, muy calmados, ¿verdad? Pero aquellos que ya somos hijos de Dios, manifestamos lo que es el fruto del Espíritu. Aquellos que no lo son,
si tú te das cuenta, alguna persona que no tiene ese fruto, tú te das cuenta que es una persona llena de ira, llena de rebeldía, llena de enojo, ¿verdad? Es desobediente. Y muchas veces cuando nosotros ya tenemos la manifestación del Espíritu en nuestra vida cambia y se ve y se refleja, porque es luz. Ahora bien, cada cosa, ¿verdad?, que nosotros hagamos para ayudar a otros, ¿verdad?, a cruzar por esa puerta estrecha, va a ser grandemente recompensado por Dios, ¿verdad? Así como también todo lo que tú hagas para llevar una vida, ¿verdad?, en santidad, para llevar una vida conforme a lo que Dios quiere, ¿verdad? Como les decía, no quiere decir que no vamos a tener problemas, que no vamos a llorar, pero sí sabemos, ¿verdad?, cuando tenemos a Dios en nuestra vida, que hay una gran paz, ¿verdad?, en nuestro corazón, una paz sólida y además un gozo verdadero. Yo le preguntaba a un hermano, ¿verdad?, que cómo se encontraba, si estaba contento y estaba feliz. Y me dice, estoy gozoso. Y me dice, en todo momento. Yo dije, wow, eso es algo que así deberíamos de tener todos. Ser gozosos en todo momento. No importando si estamos en la tribulación, o no tanto en la tribulación, sino en un momento de prueba, ¿verdad? Porque de antemano sabemos que no hay tentaciones, sino que es un tiempo por el cual tu fe es probada. Ahora bien, si nosotros realmente, ¿verdad?, vivimos en esa felicidad, en ese gozo que Dios nos ha dado, ¿verdad?, Él dice que nos va a llamar, nos va a dar una recompensa. Apocalipsis habla de un galardón, ¿verdad? Pero aquí Isaías 55:5 dice algo que me gustó mucho, como el Señor nos dice qué va a suceder con nosotros. Isaías 55:5 dice, he aquí, llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Cuando nosotros realmente llevamos una vida conforme a lo que Dios quiere, guardamos sus estatutos, sus mandamientos, le somos obedientes y apoyamos, ¿verdad?, su ministerio, Él te va a dar esa gracia. Muchas veces nosotros a veces no sabemos cómo acercarnos a alguien. El otro día estábamos practicando con los jóvenes, ¿verdad?, en la reunión. ¿Cómo le hablarías tú a alguien que tiene cierta profesión o cierto oficio? Y realmente nosotros sabemos que solamente Dios puede darte la gracia, esas palabras para que tú puedas acercarte a Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es Dios quien te está capacitando, es Dios quien realmente te está dando todos los medios para que tú puedas hacerlo. No eres tú, es Dios en ti. Por último, debemos de ser precisamente esos hijos, ¿verdad?, de Dios, conforme a su corazón. La palabra dice en Ezequiel, ¿verdad?, que 36 dice que cuando tú le aceptas, cuando tú vienes a sus pies, Él cambia tu corazón. Ese corazón duro, ese corazón de piedra es cambiado por un corazón vivo. Y yo creo que aquí todos nosotros estamos vivos. ¿Amén? Yo creo que sí. Todos estamos vivos porque la mayoría, o si no es que todos aquí, aceptamos ya a Jesús en nuestro corazón. Y Él cambió un corazón duro por un corazón vivo. Y también su palabra dice, ¿verdad?, que cuando nosotros le obedecemos, Él nos bendecirá en gran manera porque Él es bueno. El Salmo 119, en el versículo 65 al 68, dice, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Yo creo que Dios, cada día de nuestra vida, cuando nosotros le dedicamos un tiempo a estar con Él, Él nos enseña sus estatutos, sus mandamientos, porque Él es bueno, porque Él quiere que cada uno de nosotros, ¿verdad?, seamos parte de esa novia, seamos parte de ese pueblo que Él ama.
Y una de las cosas que realmente nosotros tenemos que reflexionar, ¿verdad?, es que tenemos que realmente ser personas esforzadas. No conformarnos con poco, sino realmente esforzarnos por, en este caso, ¿verdad?, compartir las buenas nuevas. Tenemos el trabajo de las FCs, tenemos el trabajo de esas comunidades y muchas veces nosotros no las apoyamos. Tenemos que apoyarlas. Si realmente nosotros queremos, ¿verdad?, que también otros conozcan lo que es la bendición de pasar la puerta estrecha, tenemos que trabajar duro, tenemos que esforzarnos. A lo mejor eso implica que tú puedas ir quizás por tu amigo o tu amiga, tu invitado, qué sé yo, y que a lo mejor tienes que levantarte un poquito más temprano o tienes que hacer el esfuerzo a lo mejor de acomodarte mejor en el carro porque porque somos muchos o somos más personas y demás. Pero ese esfuerzo que tú hagas, Dios te lo va a recompensar grandemente, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, ¿verdad? Porque yo soy tu Dios y estoy contigo a donde quiera que tú vayas. Ese esfuerzo que nosotros hagamos de seguir, de mantenernos, ¿verdad?, de este lado de la puerta, va a ser grandemente recompensado por Dios. Yo creo que muchos de nosotros tenemos familiares que aún no le conocen. Esforcémonos, ¿verdad?, porque ellos le conozcan. Muchas veces queremos ser nosotros mismos los que queramos ir a compartir. Ay, hermana, es que no puedo ir a México a compartirle a mi familia. Pero sí puedes orar para que alguien vaya y le comparta, que esté allá, ¿verdad? O también puede ser a través de un video, a través de una llamada, qué sé yo. Yo escuchaba mucho el testimonio del anciano Daniel, ¿verdad?, de cómo hablaba con su mamá. Y él insistía y insistía y insistía. Y su mamá quizás en su momento lo escuchaba porque era su hijo, porque quería escucharlo, ¿verdad?, su dulce voz. Pero lo que él le decía entró en su corazón y llegó el momento en el que ella, ¿verdad?, aceptó a Dios. Pero no fue sino por el esfuerzo de él de estar insistiendo, insistiendo y insistiendo. Cada uno de nosotros tenemos esa capacidad porque tenemos los medios que ya Dios nos ha dado. Tenemos que esforzarnos aún más, tenemos que seguir insistiendo, ¿verdad? Entonces yo los invito, hermanos, esta noche, ¿verdad?, a que hagamos esa reflexión de hasta dónde yo estoy listo. ¿Me he esforzado lo suficiente? ¿Realmente ya estoy listo para irme delante de la presencia de Dios? Yo creo que cada uno puede evaluarse y algunos quizás puedan decir sí, algunos quizás podamos decir no, aún no estoy listo. Pero no por ello quiere decir que vas a desistir en este momento de estar en ese esfuerzo que Dios te está pidiendo que tú hagas, ¿verdad?, para poder ir delante de Él, ¿verdad? Y en el momento en el que nos toque estar ahí, ¿verdad?, que Él te diga, buen siervo fiel, ¿verdad? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Hermanos, si nos ponemos de pie para orar. Amado Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y te pedimos perdón si en algún momento, Señor, no nos hemos esforzado como a ti te agrada, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, ser esos soldados valientes, Señor, ser esos guerreros esforzados, Señor, para poder, Señor, tener, Señor, esa vida, Señor, para poder, Señor, guardar nuestra salvación con temor y temblor, para ir y compartir, Señor, de tu palabra a otros, Señor. Danos de tu gracia, Señor, y renueva, Señor, nuestras fuerzas, Señor, cada día, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Señor, sabiendo de antemano, Señor, que tú eres un Dios todopoderoso, un Dios bueno, Señor, un Dios perdonador, Señor, y que no hay nada, Señor, no hay nada, Señor, que tu amor, Señor, no pueda cubrir, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.